ustedes hoy. En el fin de semana les va a llegar junto con el documento que leímos sobre el planteamiento del problema, ¿verdad? Como ustedes ven, ya están elaborados, solo es de contactar con el compañero que amablemente nos ayuda aquí en la cátedra y que él pues nos tenga bien compartir ¿verdad? Pero, como digo, ya está elaborado, solo es de trasladarlo y se les va a trasladar junto con el documento que vimos, el planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces aquí lo importante acá es que nos amplía la visión, ¿verdad?, que tenemos de esta rama del derecho. Como les digo, Andrés Bello, pues que lo tenemos aquí con el doctor Larios. Ángel Modesto Paredes nos brinda otra definición. Nos dice que es el derecho civil entre las naciones, traducible como el reglamento de la vida individual y los efectos atribuidos a su observancia. Y eso es lo más importante, miren, sobre y más allá de los límites territoriales. Aquí pues se va a dar el enfoque que nosotros tenemos una vida civil, ¿verdad?, muy amplia. Y hay una forma de vida que se desarrolla dentro de ese universo, ¿verdad? Una forma de vida individual. Pero también esa vida tiene sus efectos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de ese comportamiento, de esos efectos, de esa manifestación, cuando se produce más allá de los límites territoriales. Qué importante, ¿verdad? Una observación muy importante. También el doctor Antonio Bogiano es de lo más autorizado a nivel internacional, ¿verdad? Catedrático en la Universidad de Buenos Aires. Él es argentino, parece de una personalidad muy polémica, según estaba viendo con otros autores, ¿verdad? Pero tiene una enciclopedia de 3 tomos, de más de 1000 páginas cada tomo, unos estudios profundísimos, ¿verdad?, que hace sobre el derecho internacional privado. Antonio Bogiano dice, es el sistema normativo. ¿Sí, Delia? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿cuál es el tema del día de hoy? Vamos a retomar el tema de las definiciones para continuar después con la naturaleza del derecho internacional privado y la causa de su existencia, las causas de su existencia. Ahorita estamos retomando para que veamos y sigamos profundizando en la naturaleza propia del derecho internacional privado. A mí me interesa que lo individualicen y lo identifiquen. Gracias, licenciado. Sí, estamos ampliando el tema de las definiciones, que como el doctor Larios tiene aquí hay unas que se repiten más con el doctor, pero hay muchas nuevas, ¿verdad? Como les decía yo, el doctor Ángel Modesto. Elizabeth. Licenciado, buena tarde. Perdone la molestia. Fíjese que yo no sé a qué horas empieza usted su clase, porque en las pocas clases que llevamos estoy tratando de ingresar antes de la hora que empieza el curso y no soy aceptada. Y cuando me aceptan, usted ya está explicando el curso. Lo comenté ahorita en el grupo de WhatsApp y no soy la única a la que le pasa. Entonces no sé a qué horas empieza su curso. Realmente ahorita estoy perdida. Ahorita que le explicó a la compañera supe de qué está hablando, porque de ahí entré y estaba totalmente perdida. Pues yo trato de ingresar 5 minutos antes y no empiezo para darles tiempo a ustedes que se acomoden, ¿verdad? Yo empiezo 4 o 5 minutos después, ¿verdad?, de estar, pero yo entro, ¿me entiende? Claro, ahorita el curso empezaba a las 5:30 y yo empecé a ingresar a las 5:25. No era aceptada y ahorita que ingresé, usted ya estaba explicando el tema. Pues, no, entonces ahorita ya estaba perdida. ¿Hubo algún problema ahí? Porque sí, yo ya estaba de antes ahí, ¿verdad? Y me di cuenta que, fíjese que como que se trabó la comunicación, porque pasé mucho tiempo con ninguno presente. Dije, hay algún problema ahí, pero yo como no soy muy versado en esto, dije, mejor no trasteo aquí porque lo voy a poner peor, ¿verdad? Pero sí me di cuenta que no ingresaban y yo ya estaba dando clases, es cierto.
Tiene razón. Exacto, queríamos Gracias. Usted también, y ¿Sí? cuando entré ya estaba usted dando clases. Y también que como que un problema en internet porque sí me botó anteriormente el sistema de comunicación acá en mi casa. No sé cómo está con ustedes, ¿verdad? Tal vez hubo algún problema. Porque sí estoy hablando y me di cuenta que no había presencia, ¿verdad? Byron. Gracias, Lick. Entonces, para estar en contexto, seguimos viendo definiciones de derecho internacional privado, ¿verdad? Sí, así es. Okay. Muchas gracias. Y el objetivo de esto es que ustedes que ampliemos la visión que tenemos de este derecho, que lo individualicemos bien y estamos viendo pues que cada autor tiene, ¿verdad?, su propia conceptualización, pero más o menos se coordinan. ¿Sí, Juan? Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miren que no habrá posibilidad de que se empiece a las 35 para estar todos presentes. Así es, yo lo que trato de hacer, ¿verdad? Ajá. Sí, Yo le agradezco mucho por su amabilidad, sí. Gracias. Yo me conecto a las 25, hoy sí me tardé un poco porque estaba en otra situación, pero sí entré 2-3 minutos antes, ¿verdad? Y empiezo unos 4 o 5 para que darles tiempo de que se acomoden, pero yo estoy 5 minutos antes ya conectado, ¿verdad? Ese es mi sistema. Bien, entonces entrando en materia y, ¿verdad?, el día de hoy pues vamos a ampliar o vamos a proseguir con el tema de las definiciones que ustedes ya tienen también parte con el doctor Larios, ¿verdad?, que tuvo una recopilación, y yo pues la amplié con otro documento que les va a llegar a ustedes vía digital, ¿verdad?, junto con el otro documento que les había hablado sobre el planteamiento del problema. Entonces, este autor de Antonio Bogiano, si no lo tienen ahí, es propio de este documento. Dice que es el sistema normativo. Fíjense que ellos, ¿verdad?, los dicen como el conjunto de normas, conjunto de principios, rama del derecho internacional en general, una ciencia, ¿verdad?, otra rama de las ciencias jurídicas, conjunto de reglas, entre otros, ¿verdad? Aquí el doctor Bogiano dice sistema normativo, fíjense, y eso nos enriquece más, ¿verdad?, la visión que tenemos de este curso. Es decir, también es un sistema normativo destinado a realizar las soluciones justas. Eso es importantísimo, la resolución justa, porque entonces no sería derecho. Las resoluciones justas a los casos jus privatistas multinacionales en el ámbito de una jurisdicción estatal. Es muy claro, ¿verdad? Nos dice sistema normativo destinado a realizar soluciones justas. Y ahí vamos a ver qué importancia tiene esto, porque la norma de derecho internacional privado es muy especial, ¿verdad? Y cuando miramos la estructura de la norma, vamos a ver qué de especial tiene, y por eso dice el doctor Bogiano, a realizar soluciones justas. ¿Se dan cuenta? Aquí no dice reconocer derechos subjetivos e imponer deberes jurídicos, no dice. Eso ya nos diferencia de la norma jurídica en general, ¿verdad? Aquí lo que trata es de realizar soluciones, una solución justa. Es que eso es lo importante, ¿cómo llegamos a esa solución justa? De los casos jus privatistas multinacionales, ¿verdad?, en el ámbito de una jurisdicción estatal, muy claro el doctor Bogiano, ¿verdad?, de una pluralidad de jurisdicciones estatales o de una jurisdicción internacional. Amplía aún más sus postulados. Y el de Antonio Sánchez Bustamante, creo que ya lo habíamos visto. No, acá no está, ¿verdad? Antonio Bustamante, sí. Conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas
a más de una o varias legislaciones. Aquí miren lo importante, conjunto de principios, fíjense, que vamos a ver cuáles son esos principios, ¿verdad? Que determinan los límites en el espacio. Acuérdense, hemos estado hablando de la vigencia de la norma, ¿verdad? Temporal y espacial, y hemos enfatizado que el derecho internacional privado es la vigencia espacial de la norma. Y por eso aquí determinan los límites en el espacio, fíjense, de la competencia legislativa. Yo estoy seguro que ustedes hasta aquí solo habían oído hablar de competencia judicial. Ah, no, pero en derecho internacional privado también hablamos de competencia legislativa. ¿Se dan cuenta cómo se va individualizando esa rama del derecho? Competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas son de carácter privado. Por eso el doctor Bogiano dice jus privatistas, a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a varias legislaciones. Entonces nos está dando un enfoque, ¿verdad? Arthur Nussbaum nos dice, puede ser definido en forma amplia como parte del derecho privado. Miren qué amplísimo se ve, como parte del derecho privado vinculada a las relaciones con el extranjero. ¿Ven? Muy claro, ¿verdad? Y el enfoque es muy propio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que lo importante de que leemos una mirada a estas definiciones, ¿no? Que nos va ampliando el conocimiento. Puede ser definido en forma amplia, dice el de una vez, aclara, ¿verdad? Como la parte del derecho privado, vinculada a las relaciones con el extranjero. Clarísimo, ¿verdad? También tenemos el diccionario de derecho privado. El diccionario de derecho privado es una joya de libro, ustedes también, ¿verdad? Yo creo que ya no venden estos libros ustedes. Diccionario de derecho privado. Fíjense, diccionario de derecho privado. Dice, la rama peculiar jurídica. Peculiar, fíjense ustedes. Es la rama peculiar jurídica que, participando de normas, medios o elementos del derecho internacional y del derecho interno, miren qué importante, trata de resolver con técnica propia, eso es lo que decía, el procedimiento lógico intelectual, que requiere, es muy propio de esta rama del derecho, es diferente a los demás, ¿verdad? Pues es de resolver con técnica propia los supuestos del derecho privado, que el trasiego de ciudadanos de unos países a otros y el tráfico internacional jurídico privado, subrayan privado, ¿no?, presentan cada vez con más frecuencia, habida cuenta que las leyes nacionales de los estados no son absolutamente coincidentes. Una explicación muy amplia y muy interesante, ¿verdad? Por eso es que existen, y por eso es que debe uno remitirse, ¿verdad?, a esta técnica propia, porque no podemos negar que en el mundo existen diversidad de sistemas jurídicos, de leyes nacionales, pero cada país tiene su ley nacional. Pero, y eso es lo que subraya eso y que es muy interesante, no, los sistemas jurídicos nacionales no son absolutamente coincidentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que los sistemas legales no enfocan, no resuelven, no tratan las instituciones y relaciones jurídicas de idéntica manera. ¿Por qué? Ahí en el por qué, ¿verdad? Porque
Ya dijimos, el sistema normativo es un producto cultural. El derecho, ¿verdad? Es un producto cultural. Podemos afirmar, fíjense ustedes, vamos a afirmar que la figura del matrimonio existe en todas las legislaciones del mundo. Ah, qué bueno. ¿Ah? Podemos afirmarlo. Pero, miren, pero, no todos lo definen de la misma forma. No todos lo conceptualizan de la misma naturaleza. No todos determinan las edades, coinciden en las edades mínimas para contraer matrimonio, en sus efectos, en su forma, en sus rituales jurídicos que hay, ¿verdad? Y sociales. Porque ustedes que van alguna vez o ya lo han hecho, a realizar un matrimonio, o sea, hay rituales legales y rituales sociales a la par de esto. Entonces aquí nos dice pues el diccionario, ¿verdad? Habida cuenta que las leyes nacionales de los estados no son absolutamente coincidentes. El matrimonio sí lo tiene, pero ¿qué es? Para algunos es un contrato civil. Para otros es una institución. Y ahí ya tenemos una diferencia abismal, ¿verdad? Entonces, los sistemas jurídicos no son coincidentes, dice, ¿verdad? Las relaciones de familia, ¿verdad? Aquí tenemos prohibiciones para contraer matrimonio, los matrimonios nulos, los matrimonios anulables. Tal vez en otros países, ¿verdad? Tal vez en otros países no son igual. Las prohibiciones, los, ¿verdad?, impedimentos. Por eso dice que no son coincidentes. Enrique Muñoz Meani, no lo tiene aquí el doctor Larios, ¿verdad? Enrique Muñoz Meani nos dice, y otros, ¿verdad? Está Jorge Loreda, y hay otros. Son 3 abogados los que hicieron este libro, ¿verdad? Dice, es el conjunto de principios que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados, muy parecido a Bustamante, ¿verdad? ¿Cuándo ha de aplicarse a aquellas relaciones de la vida real? Dice. Aquellas relaciones de la vida real que pueden estar sometidas a más de una legislación estatal. Efectivamente, en muchas situaciones así es. Federico Dunker Viggs. Vamos a ver. Aquella rama de las ciencias jurídicas, sí, ya lo tiene el doctor Larios también, ¿verdad? Aquella rama de las ciencias jurídicas que en los casos en que concurran varias legislaciones, determina cuál debe ser aplicada. Miren qué claros, ¿verdad? Van al grano. Niboyet creo que sí lo tiene no tiene a Pilet. Niboyet sí lo tiene, entonces vamos a pasarlo porque ya está en el libro del doctor. Vamos a ver. Sí, es el mismo. Tenemos a José María Yaguas y Mesia, sutado por Diego Espín Cánovas. No sé si ustedes conocen al autor Diego Espín Cánovas. Es que nosotros en nuestro tiempo no había muchos libros nacionales, habían pero no tantos. Y nosotros nuestra carrera la estudiamos con mucho autor español, mexicanos, argentinos principalmente, muy buenos, de chilenos, colombianos, y también entre guatemaltecos, pero no. Entonces Diego Espín Cánovas va a ser un autor de derecho civil, pero también tiene otras ramas, ¿verdad? Estaba Jaime Guas, ¿verdad? Federico Peña. Esos eran los que nosotros leíamos. Entonces Diego Espín Cánovas, en este curso que tengo de derecho civil, encontré esta
cita que hace en el derecho internacional privado, dice José Yaguas, María Aguas, cita a este gran autor, Diego Espín Cánovas. Dice, es la rama del derecho, miren, ya es una rama del derecho, ¿verdad? Que designa, fíjense, designa los ordenamientos jurídicos competentes para regular aquellas relaciones privadas que no dependen por entero de la legislación material interna del juez. ¿Sí? Rama del derecho que designa, para hacer esa designación se requiere la aplicación de aquel conjunto de técnicas, ¿verdad? De principios, de reglas, para llegar a esa designación, ¿verdad? Que designa los ordenamientos jurídicos competentes, estamos hablando de competencia que legislativa, para regular aquellas relaciones privadas, otra vez vuelven a privado, que no dependen por entero de la ejecución material interna de un juez. Ricardo Balestra, que ya tampoco lo tiene el doctor, es aquella rama del derecho privado, ya lo reduce más, ¿no? Lo identifica más. Es aquella rama del derecho privado cuyo objeto es el estudio y regulación de las relaciones jurídicas, ¿no? Bueno, en las que participan uno o más elementos ajenos a la soberanía legislativa local. Miren qué interesante. Como digo, cada una de estas definiciones nos van abriendo, ¿verdad?, más el panorama. Estas son dos autoras argentinas muy buenas también, Saracho Cornet y Dreisen de Plor, catedráticas universitarias. Hicieron un libro muy bonito sobre las fuentes del derecho internacional privado, muy interesante. Nos hablan, dice, aquella, dice, rama del derecho, cuya misión, fíjate, tiene una misión, es resolver los conflictos entre legislaciones. Fíjense, resolver los conflictos entre legislaciones, conflicto de leyes en el espacio. ¿Se dan cuenta? Aquí están manifestando claramente qué tipo de conflictos plantea el derecho internacional privado, ¿verdad? Cuya misión es resolver los conflictos de leyes entre legislaciones o entre leyes de diversos estados que pretenden tener aplicación en una relación jurídico-privada. Es decir, dice, como una parte de la ciencia jurídica, ¿ven? Parte de la ciencia jurídica que, sin intervenir en la sustancia de la relación, eso es importantísimo, ¿ven? Sin intervenir en la sustancia de la relación, decide una cuestión previa de competencia legislativa. Volvemos a la competencia legislativa, jurisdiccional. Esta definición es interesantísima, ¿eh? Sin intervenir en la sustancia de relación con una compraventa. El derecho internacional privado no interviene directamente en la compraventa. ¿En qué va a intervenir entonces? En la capacidad de las partes. ¿Tienen o no capacidad de las partes? Va a intervenir en la forma del contrato. Si en el país de esta persona y las compraventas se respaldan a través de la factura, ¿verdad? Una compraventa de bienes inmuebles, aquellos grandes proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Con la factura se comprueba la propiedad. Pasará una factura. Entonces, la forma, los efectos, habrá que inscribirlo o no habrá que inscribirlo. ¿Dónde está el bien? ¿Se podrá vender ese bien? En eso interviene el derecho internacional privado. Pero en la naturaleza propia, la compraventa, ahí no. ¿Qué es la compraventa? Elementos de la compraventa, características de la compraventa, qué naturaleza es el contrato de la compraventa, etcétera, ¿no? El relativo de dominio, estas cuestiones, ahí no, ¿verdad? Como ven, en las capacidades, en la forma, ¿verdad? En la forma, en las consecuencias, en cuanto al objeto. Por eso dice que sin intervenir en la sustancia de la relación decide una cuestión previa. ¿Tiene capacidad, sí o no?
¿ah? No tiene, entonces no se puede realizar la compraventa. Sí tiene capacidad, ¿ah? Es previo. Es previo. ¿Qué forma le vamos a dar al contrato? ¿Qué forma? Previo también a la compraventa. ¿Ah? ¿Podrá venderse ese bien? ¿Podrá? No entra a la compraventa, ¿se dan cuenta? Pero posibilita esa relación. Por eso dice que sin intervenir en la sustancia de la relación decide una cuestión previa de competencia legislativa. Estela Maris Villoca, ¿no? Dice, aquí solo vamos a hacer una como relación, una descripción, dice. Insisten en que lo siguiente no es una noción, dice. Es una noción, no una definición ni un concepto. Dice, esta es una noción de lo que entendemos por derecho en la privado, pero no se pretenda que sea una definición, pero me pareció importante y la coloco acá, ¿no? Es aquel, así es aquel, ¿no?, que comprende las relaciones jurídicas que tienen un elemento ostensible u oscuro. ¿Ven? O ostensible u oscuro. Extraño al derecho local. Extraño al derecho local. Sin analizar previamente su naturaleza esencial, lo que vimos, ¿verdad? El de la relación jurídica en sí misma, ¿verdad? No importa que ella sea de carácter civil, comercial o penal. Aquí habla amplio, miren hasta dónde va. Civil, comercial o penal. Es suficiente que el interés comprometido sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el problema de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción competente. También he tenido un libro editado por la Universidad Nacional de Educación de Madrid, ¿no?, de educación a distancia de Madrid. Este estudio lo dirigió la doctora Elisa Pérez Vera, de esta Universidad de Madrid. Muy interesante también. Hicieron este estudio sobre derecho internacional privado, unas posiciones muy bonitas. Y dicen ellos, cuando tratan de definirlo, es la rama del derecho que en cada sistema jurídico, ¿sí?, y está reconociendo soberanías, ¿ah?, en cada sistema jurídico regula aquellas relaciones o situaciones de los particulares que, en su formación o evolución, no agotan sus efectos en una sola esfera jurídica. ¿Ves? Porque aquí hasta ustedes han estudiado, en una sola esfera jurídica agotamos toda esa situación, ¿verdad? Una relación jurídica en general. Acá no. Aquí no se agota nuestro sistema jurídico. Va más allá. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Regula aquellas relaciones o situaciones de los particulares que, en su formación o evolución, no agotan sus efectos en una sola esfera jurídica, al conectarse a través de algún elemento relevante con otros ordenamientos. ¿Cuál puede ser ese elemento? En los sujetos, en el objeto, en la forma, en los efectos, consecuencias, ¿verdad? Ahí puede ser el elemento extranjero. Víctor Romero del Prado. Sí, aquí creo que no lo tiene el doctor. Sí, Romero del Prado. Sí lo tiene. Entonces vamos, sí. Este lo tiene usted en el libro. Werner Goldsmith. Ese es buenísimo usted. Él es un profesor alemán radicado en Argentina. Incluso el doctor Goldsmith tiene su propio sistema de derecho internacional privado. Él inventó un sistema de derecho internacional privado. Se basa en tríadas, como todo alemán, ¿verdad? Yo con la suerte de tener, dos libros de él. Pues son unas tesis enormes, muy bonitas. Bueno, Werner Goldsmith nos dice, es el conjunto de los casos jus-privatistas con elementos extranjeros. Ahí lo describe, ¿verdad? Casos jus-privatistas con elementos extranjeros
y de sus soluciones. ¿Cómo solucionamos, verdad? Descritos, casos y soluciones. Indirecto. Este es otro elemento importantísimo del derecho privado. El método indirecto es el que caracteriza, ¿verdad?, a este derecho privado que vamos a ver. Aunque ha evolucionado, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en esta característica, que no es la única, pero es muy importante. Método indirecto, analítico y sintético judicial, y basada en las soluciones y sus descripciones en el respeto al elemento extranjero. Es que hay dos cuestiones fundamentales, muy fundamentales. En primer lugar, respetar la dignidad y soberanía de los estados. No puedes decir, miren, no aplicamos su sistema jurídico. No se puede. Estamos hablando ante una soberanía, ¿verdad? Y segundo, la solución final debe ser justa. Porque si la resolución final no es justa, no es una resolución jurídica. Cualquier solución puede ser, pero no es jurídica. Debe ser justa. Como digo aquí, en la maestría nos introducimos en lo que es la teoría de la justicia, un poco a filosofía del derecho, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es una resolución justa? ¿Verdad? Pero quedémonos nosotros acá, ¿verdad? Quedémonos acá, ¿verdad? Y pues pasan a la maestría, entonces ahí ya lo miramos, ¿verdad?, más profundo. Pero es importante que ustedes sepan que esa solución hay que ser justa. Y no debe violar soberanías ni menoscabar la dignidad de los estados. Es complicado, ¿verdad? Y también tenemos a otros autores argentinos que dicen, precisamente el derecho internacional privado nace como consecuencia de la existencia de relaciones y situaciones jurídicas en las cuales entran en conflicto diferentes legislaciones internas. Entran en conflicto, ¿verdad?, como habíamos dicho, diferentes soberanías manifestadas a través de su sistema jurídico, de sus leyes, ¿verdad? Entonces es lo que nos dicen acá estos autores argentinos también, ¿verdad? Dice, nace como consecuencia de la existencia de relaciones y situaciones jurídicas. Solo relaciones y situaciones, no solo relaciones, situaciones jurídicas también, en las cuales entran en conflicto diferentes legislaciones internas que parecerían aplicables a dichas relaciones y situaciones. Podrían, aparentan poder, ¿verdad? Al exceder los límites de su país, dice, el individuo puede encontrarse sometido, por ejemplo, a reglas distintas en materia de capacidad. Bueno, y si yo era capaz en mi país y aquí, miren, son diferentes, ¿qué pasa? Eso es lo que resuelve el derecho internacional privado. Y eso va inmerso en los contratos, como ven, ¿no? Yo soy capaz en mi país y aquí, ¿qué pasa, verdad? Es diferente. Y necesito hacer una compraventa. Como ven, el derecho internacional privado no va a participar en la compraventa propiamente dicho. Va a participar en cuanto hacia uno de los otorgantes es capaz o incapaz. ¿Se dan cuenta? Como dicen, sin entrar en la esencia de la relación, la posibilita y le imprime certeza y seguridad jurídicas, ¿verdad? Entonces dice, al exceder los límites de su país, el individuo puede encontrarse sometido, por ejemplo, a reglas distintas en materia de capacidad. En su patria es mayor de edad, pero no lo será en país extraño. ¿Cuál legislación rige? Esto es lo que nos toca a nosotros resolver, pero no porque queramos o como queramos. A estas alturas ya existen principios, reglas, normas que nos van a posibilitar esa solución, imprimiéndole seguridad y certeza jurídica a estas relaciones, ¿verdad?
respeta la soberanía de los estados y solución justa. Entonces, ven, esta rama del derecho no es un poco especial, ¿verdad? No es tan parecida a las otras. Y aquí el doctor Larios nos dice, para finalizar, la expresión misma de derecho internacional privado es relativamente reciente, y aunque acuñada por el uso, hay que reconocer que apenas informa sobre la naturaleza de la rama del derecho a la que se hace referencia. De ahí, toda una serie de confusiones, malentendidos, términos equívocos, como el hecho de que todo o casi todo está sujeto en esta disciplina a discusión y polémica. Imagínense ustedes. Pero es una rama del derecho ya muy sólida, ¿verdad? Como vamos a ver los principios, todo que nos van a facilitar, nos van a abrir la mente hacia otra forma de ver el derecho. Naturaleza del derecho internacional privado. Aquí ya vuelvo al libro del doctor Larios, ¿verdad? Se tiene al derecho internacional privado como una rama del derecho internacional en general. Yo le pondría como una rama autónoma, ¿verdad? Una rama autónoma como una rama autónoma del derecho internacional en general, ¿verdad? Entonces dice, en efecto, dice el doctor, ¿verdad? El derecho internacional en general, por una parte puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas y dentro de la comunidad internacional, o bien, dice el mismo derecho internacional en general, puede dirigirse a los particulares en su calidad de ciudadanos de estados diferentes. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de dos ramas del derecho internacional en general. Cuando se dirige a los estados y sus relaciones recíprocas, estamos refiriéndonos al derecho internacional público. Por el contrario, el derecho internacional en general se dirige a los particulares en su calidad de ciudadanos de estados diferentes, ¿verdad? Sometido por consiguiente a sus propias leyes y eventualmente a otras diferentes. Estamos hablando de derecho internacional privado. Entonces, el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general. Bueno, ahora hay una pregunta, ¿por qué existe el derecho internacional privado? ¿Por un capricho? ¿Para complicar el 10º semestre? Pues vieran ustedes, existen causas de existencia del derecho internacional privado. Son básicamente dos. La variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita del ser humano. Es que son las únicas, ¿verdad?, que podrían dar pauta para que exista el derecho internacional privado. La variedad legislativa, dice, ¿verdad? Ya habíamos dicho, en primer lugar, que existen numerosos países en el mundo. Estados, ¿verdad? Estados diferentes que conforman la comunidad internacional. ¿Cuándo se forma un Estado? ¿Cuándo se tiene formado un Estado? Cuando reúne sus elementos esenciales para su existencia. Población, soberanía y territorio. ¿Verdad? En la soberanía, ahí es donde se va a enfatizar, porque a través de la soberanía
emerge el sistema legislativo como un poder del Estado, ¿verdad? Y si hay pluralidad de estados, habrá pluralidad de legislaciones que representan pluralidad de soberanías. Esta es una realidad, ¿verdad?, que no podemos negar. Entonces, la variedad legislativa existe entre los países, ¿verdad?, del mundo. Pero, ¿qué significa esto? Que para las mismas situaciones, los estados han legislado diferentemente. ¿Quiénes van a ser extranjeros en otro país? Cada país soberano determinará a quién considera extranjero. Cada país. El matrimonio, ¿verdad? Edad mínima para contraer matrimonio en la legislación interna. Licenciado. Sí. Perdone que lo interrumpa. Lo que está explicando ahorita aún se encuentra en el libro o es parte. Este ya está en el libro. Este ya está en el libro. Estamos hablando de causas de existencia del derecho internacional privado. Ya pasamos de la naturaleza. ¿Cuál digo? Aquí ya estamos con el doctor Larios, ¿verdad? Bien, entonces, los estados, pues, a través de su soberanía, se expresan también en forma legislativa. Ya vimos también que a través de esa expresión legislativa se forma su sistema jurídico propio. Y otra cuestión muy importante que vimos, ¿verdad?, desde el punto de vista sociológico, que el sistema jurídico es un producto cultural, que representa un sistema de valores. Pero este sistema de valores no se comparte en idéntica forma en el mundo, y por eso los sistemas jurídicos no son coincidentes. Entonces hay variedad legislativa. Entonces dice, para las mismas situaciones los estados han legislado diferentemente. Por ejemplo, la mayoría de edad. ¿Cuándo la mayoría de edad? La edad mínima para contraer matrimonio. Será diferente para el hombre que para la mujer en todos los países. Allá no sabemos, allá no podemos decir nosotros sí o no, ¿verdad? Entonces, la edad mínima para contraer matrimonio, ¿verdad? ¿Qué contratos pueden realizarse? Es que no todos los contratos de un país son aceptados totalmente en otro país. Hay contratos que posiblemente no, ¿verdad?, no puedan darse. O por ejemplo, en otros países, con que ustedes quieren un papel con puño y letra, heredo todos mis bienes a mi hijo, ¿verdad?, XX, antes de morir, es válido. Para nosotros no. ¿Por qué? Tiene su razón de ser. Entonces, por eso es que no podemos unificar, no podemos hacer un código civil mundial, un código penal mundial. Entonces dice aquí, por lo menos la mayoría de edad, los elementos del contrato, la tipificación de los delitos y la pena asignada a los mismos. ¿Será que el delito de homicidio tiene la misma pena aquí que en México, que en Estados Unidos? ¿Y la pena de muerte a un menor? ¿Los elementos agravantes del delito serán los mismos? ¿Los elementos agravantes producirán exactamente los mismos en todos los países del mundo? ¿Las mismas consecuencias? Obviamente que no. Ahí es donde
precisamente tiene que surgir el derecho internacional privado, ¿verdad? La tipificación de los actos civiles, la naturaleza de las instituciones jurídicas, esta variedad encuentra su asiento natural en la diferencia de cultura, en la diferencia de educación, amplitud, mentalidad, creencias religiosas, condiciones climáticas, facilidad de acceso a los medios de comunicación de masas, tradición, condiciones económicas, condiciones étnicas, psíquicas, geográficas, etcétera, ¿verdad? Va cambiando. Ya en otros países, miren, ya en México, ya legisladores quieren llegar vestidos de mujer, ya quieren llegar vestidos como Barbies. ¿Qué está pasando? ¿Qué podrá legislar esa gente? ¿Qué valores se están acuñando en México? ¿Qué valores? El orgullo, ¿Verdad? Entonces, todo eso, como ven, yo saco a esta colación para que vean que todas las sociedades tenemos diferentes escalas de valores. Y por eso es que no podemos unificar los sistemas jurídicos. ¿Cuándo limamos esas asperezas? Entonces dice, esta variedad pues se encuentra en toda sociedad cultural, religiosos, geográficas, etcétera. En el mundo actual existen diferentes sistemas legales. El sistema inglés, common law, ¿verdad? Ahí pues se legisla a través de casos. Sistemas socialistas, sistemas religiosos, nosotros pues tenemos nuestro propio sistema, ¿verdad? Cindy. Bueno, continúo. Existen diferentes sistemas legales, ¿verdad? Cada uno con intereses, fines diferentes, ¿verdad? Al principio dice, se miraba esto como una confrontación incluso de soberanías, ¿verdad? Pero a través del derecho internacional privado, de acuñar ciertos principios, ciertas reglas, ciertos cuerpos normativos, se ha podido avanzar muchísimo, ¿verdad? Pero ha querido mucho estudio, ¿verdad? ¿Cuándo nació el derecho internacional privado? Hasta eso hay discusión. ¿Cuándo? Aquí dicen cuando existieron las primeras dos sociedades diferentes y se relacionaron, ya hubo derecho internacional privado. Otros dicen, no, el derecho internacional privado tal como lo conocemos hoy, inicia cuando se crean o nacen los estados modernos de Europa. Hasta en eso se dan cuenta. Entonces la otra causa de existencia es la naturaleza cosmopolita del ser humano. Una pregunta tan simple. ¿Quién de ustedes no cuenta con un familiar en los Estados Unidos? Aunque sea de segundo grado. Todos tenemos familiares en Estados Unidos, cercanos. Yo tengo primos allá. Sobrinos. Nacieron acá unos, otros ya nacieron allá en los Estados Unidos. Otros, familia de mi padrino en Venezuela, desde hace años viven allá. Bueno, pero esa es la propia naturaleza de la persona, ¿verdad? Hay personas que emigran, salen a otros lugares, o mantenemos relaciones jurídicas con personas de otros países, porque nos ha tocado en un momento determinado, ¿verdad? Relacionarnos con una persona extranjera, y en un momento determinado pues hemos tenido alguna relación jurídica, de alguna forma, ¿verdad? Hay quienes hasta se casan pues con extranjeros.
Yo conozco una señora, bueno, y ahora es una señora joven, que se fue a Europa, ella conoció a un señor de África, se casó con él, estaban creo que en Francia, se casaron en Francia, ahora viven creo que en Londres o en Escocia, no sé por ahí. Imagínense, ella es guatemalteca, él es de un país de África, se casaron en Francia, se pasaron al Reino Unido. ¿Cuántas posibilidades de relaciones jurídicas tienen ahí ellos? Y les reconocen su calidad de esposos. Y vienen aquí a Guatemala, les tenemos que reconocer como esposos, en su condición de casados. Fíjense. Y bien, no se casaron aquí. Y como ellos hay millones. ¿Cuántas personas viajan a diario en avión, en horas, están en otro continente, en otro país? Entonces, esto también, ¿verdad? Los medios de comunicación también. Incluso sin movernos, como decíamos, ¿verdad? Acá posibilidades, sin movernos de acá, podemos tener relaciones jurídicas internacionales de carácter privado. Por ejemplo, en Amazon, ustedes compran un bien, ya tienen una relación jurídica en el extranjero. A la hora de un problema, ¿cómo se resuelve ese problema? A la hora de una avería en ese bien, a cuenta de quién corre el riesgo, quién responde por ese riesgo, en qué tipo de moneda, dónde lo podemos alegar, exigir. Ven, aunque no salgamos nosotros, tenemos, ¿verdad?, relación con normas jurídicas de otro país, por esa naturaleza cosmopolita, porque posiblemente pues vengan personas de otro país o hayan personas colectivas, ¿verdad?, empresas, sociedades extranjeras, y nosotros pues mantenemos una relación ahí jurídica, económica, mercantil, también como lo hablamos, ¿verdad? Entonces, el ser humano es un ser sociable, se relaciona con sus semejantes, ya vimos, ese es un punto de enfoque sociológico, ¿verdad? Por otra parte, ya está cambiando, es inteligente y esencialmente inventivo, ¿verdad? Su deseo de mejorar, ya vimos, ¿verdad?, el elemento racional, ¿verdad?, lo lleva a relacionarse, el elemento racional, ¿verdad?, lo lleva a relacionarse no solo con personas que poseen su misma nacionalidad, porque es lo normal, ¿verdad?, sino también con aquellos que son o se consideran extranjeros. Al relacionarse, puede hacerlo dentro o fuera de su territorio de origen, eso ya lo vimos también, ¿verdad? Nos podemos relacionarnos aquí con elemento extranjero, o podemos, ¿verdad?, salir del país y relacionarnos, ¿verdad?, con las personas de otros, afuera de nuestras fronteras. Hoy en día, dice, los medios de transporte facilitan el desplazamiento territorial. El desarrollo de sus instituciones transnacionales le impulsan el desplazamiento en busca de mejoras. Los medios técnicos de comunicación, ¿verdad?, el teléfono, ahora el internet, ¿verdad?, ese es los aviones, ¿verdad?, de última generación, los trenes de última generación, ¿verdad?, más de 300 kilómetros por hora se pueden desplazar en un lapso de tiempo considerable, se cubren grandes distancias, ¿verdad? Lo llevan, porque aquí nos pone todavía el doctor, pues yo creo que ustedes ya no conocieron el fax. Imagínense. Había otra, me acuerdo, teletipo, algo así se le llamaba, más antiguo todavía. Lo llevan a establecer relaciones de toda índole, los cuales tocan a diferentes jurisdicciones. Ahí también adquiere derechos, obligaciones, responsabilidades, ¿verdad?, frente a las personas, frente al Estado. ¿Sí, Pablo? Yo creo que el que usted... Buenas tardes, licenciado, compañeros. ¿Sí? El que usted dice era el viper, ¿no? Uno llamaba y ponía un mensaje. También, ese fue después, imagínense, estamos ya en esas cuestiones que pronto pasaron, ¿verdad?, de moda, podríamos decir, porque fueron superados inmediatamente.
A pesar de todo, dice, un hecho permanece inalterable. Es que los derechos adquiridos, sean donde fueren, permanecen y son respetados en todas las jurisdicciones. Ahí se adquieren derechos y eso se respeta, ¿verdad? Pero, como le digo, hay sus excepciones a la regla general, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver en su tema correspondiente. Pero en términos generales, ¿verdad?, todo derecho adquirido debe ser respetado. ¿Y cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Homogenizar el sistema internacional de leyes. Es imposible, ¿verdad? No puede homogenizar. Aunque ya hay mucha legislación de derecho internacional privado. Vamos a ver, ¿verdad? Se ha dado mucho también a través de los tratados de libre comercio. Ahí ha nacido mucha ley de internacional privado. Karen. Sí, licenciado, ¿solo podría repetir cuál es el fin? Sí, ahorita estoy haciendo una pregunta. Yo pregunto, si será homogenizar la diversidad de leyes o armonizar. Homogenizar o armonizar. ¿Cuál creen ustedes? Armonizarle. Armonizar. Correcto, ¿verdad? Ahorita hemos visto que es imposible homogenizar. No puede haber un código civil mundial. Como le digo, en unos estados de la India hay matrimonios donde personas a los 5 años se pueden contraer matrimonio. 5 años. ¿Verdad? Y pues no se puede por la propia naturaleza de los niños, ¿verdad? En otros se acepta la unión, pues, igualitaria, ¿verdad?, del mismo sexo. En otros se acepta el matrimonio, pero no se acepta el divorcio. Y el matrimonio puede ser solo religioso. En los países musulmanes, solo religioso. Muchos países musulmanes, solo religioso. En algunos, solo civil. En otros, civil o religioso. Y en otros, civil y religioso. Miren, solo en una figura, ¿cuántas variantes pueden haber? ¿Cuál predomina? Depende cómo se suscite la situación, ¿verdad? Entonces, lo que se trata, pues, en principio es armonizar, ¿verdad?, las distintas legislaciones, ¿verdad? Entonces dice, armoniza la diversidad de leyes, garantiza su aplicación sobre la base del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de los estados. Esto es importante, no podemos dañar a los estados. Entonces, su fin en este sentido va a ser señalar con claridad qué ley debe aplicarse. Eso es lo que hace el derecho internacional privado, ¿verdad? No resuelve, solo posibilita. El caso en sí no lo resuelve, ¿verdad? Solo nos indica, solo nos guía, solo nos señala. Más adelante van a ver ustedes, ahí nos ponen el ejemplo, nos ponen un ejemplo de que dice como la oficina del tren, ¿verdad? Que usted va a la oficina del tren, ahí le dan el horario, ahí le dan la tarifa, ahí le dan el recorrido, ¿verdad?, le dan el boleto. Pero usted no viaja ahí, usted viaja en el tren. Igual pasa con el derecho internacional privado, ¿verdad? El derecho internacional privado, pues, no va a estar en la esencia de la compraventa, pero le va a posibilitar la capacidad, la forma, la situación del objeto, las consecuencias y efectos. Pero no es la compraventa en sí. La compraventa es una figura jurídica, civil, ¿no?
Por eso solo nos va a señalar, solo nos va a indicar, ¿verdad?, qué ley debe aplicarse cuando las leyes de diferentes estados reclaman aplicación. O sea, cuando hay conflicto de leyes en el espacio, ¿no? Es decir, bueno, la que resolver aquí es usted, pero por esto, no porque yo quiera, ¿verdad?, sino porque así, en aplicación de los principios y reglas, así se determina, ¿verdad? Estos reclaman su aplicación, por consiguiente, el derecho internacional privado es como un árbitro, dice, que todos respetan, en quien todos confían, ¿verdad? Entonces dicen también señalar qué jurisdicción debe conocer de un problema específico de derecho internacional privado. Dice tal, ¿verdad? Es por lo anterior, dice que según la descripción adoptada, decimos que una norma, ahora estamos hablando de la norma de derecho internacional privado. Una norma de derecho internacional privado es una regla, ¿sí? Está muy bien. Una regla es una regla general de carácter jurídico, tiene su naturaleza jurídica, que tiene por fin indicarnos cuál es la jurisdicción competente, cuál es la ley aplicable cuando concurren dos o más reclamando simultáneamente su observancia en el espacio y no en el tiempo. El derecho internacional privado, dice, es una regla técnica, yo le puse técnica, porque sí, según nuestro estudio de introducción al derecho, ¿verdad? Una regla técnica se diferencia de una regla jurídica. Ese lo estudiaron ustedes, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? Pues por hoy dejémoslo ahí. En otra oportunidad vamos a ir viendo esas cuestiones que son de introducción al derecho, ¿verdad? Es una regla técnica general de carácter jurídico, porque está contenido en una norma jurídica, que tiene por fin indicar, dice, no dice resolver, no resuelve el caso, indica cómo podemos resolverlos, indicando cuál es la jurisdicción competente, cuál la ley aplicable cuando concurren dos o más legislaciones, ¿verdad?, reclamando simultáneamente su observancia en el espacio, no en el tiempo. Con base en su fin, a las normas de derecho internacional privado se les ha denominado normas de conflicto, así se les conoce, normas de conflicto. Algunos pues lo conocen el conflictualismo. Entonces, esta norma de conflicto no está, vamos a poner una palabra muy corriente, pero es lo que se me ocurre, vamos, no está metida en la esencia de la relación, ¿verdad? No está participando de la compraventa, no está participando del arrendamiento, no está participando de la sucesión, pero las posibilita, determinando capacidad, forma, objetos, consecuencias. Entonces puede ser llamar normas de conflicto, normas de solución o normas de competencia, normas indicativas de ley. Dice, su fin no es solucionar un conflicto, eso es importante, mira. Su fin no es solucionar un conflicto, sino de indicar dónde se puede encontrar la solución. Por ejemplo, el señor X, de nacionalidad extranjera, tiene 17 años, es competente. ¿Qué nos respondería aquí el derecho internacional privado? El derecho internacional privado nos va a decir, no es competente. Tampoco nos va a responder, sí es competente. Ni una ni otra. Pues, entonces, ¿qué hace el derecho internacional privado? Ahí está la pregunta, ¿eh? Si no dice ni sí ni no, ¿qué hace?
Lo que hace el derecho internacional privado es, si usted quiere averiguar si el señor X es competente, tiene capacidad, perdón, es capaz. Si usted quiere averiguar que el señor X, que es extranjero en su país, tiene capacidad, diríjase a su ley personal. Punto. Fíjense, no está diciendo es o no. No está diciendo dónde debemos ir a buscar. ¿Se dan cuenta? Ese es el derecho internacional privado. Si usted quiere averiguar si el señor X es capaz, vaya a su ley personal. Ahí le van a decir. Yo no le digo, pero le indico dónde puede ir a averiguar. Ese es el derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces dice, no son normas sustantivas ni adjetivas propiamente dichas, son normas indicativas. O sea, no son normas impero atributivas, como ustedes han visto hasta ahorita, ¿eh? No son normas impero atributivas, son normas indicativas. Porque su fin no es resolver, es indicar, señalar, guiar. ¿Verdad? En nuestro ordenamiento jurídico interno sí tenemos normas dirigidas directamente, de contenido directo de derecho internacional privado. La tenemos en la ley del organismo judicial, que empieza en el artículo 24, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si... En el artículo 24, esa es una lectura muy importante, ¿verdad? Porque nos da los lineamientos certeros, ¿verdad? De 24, vamos a ver. Sí, en el capítulo 2 de la ley del organismo judicial. Dice, normas de derecho internacional privado. Como un punto de referencia podrían poner ustedes conflicto de leyes en el espacio. Este es el conflicto de leyes en el espacio. Ya habíamos visto el conflicto de leyes en el tiempo, ¿verdad? Aplicación de leyes en el tiempo. Miren el capítulo 3. Ahí estamos hablando de la vigencia de la norma jurídica. Pero en el capítulo 2 de norma de leyes en la privada podemos poner conflicto de leyes en el espacio. Es del artículo 24 al 35. Tenemos el 37. Y el 44 de la ley del organismo judicial. Eso por favor lo leen, ¿no? Lo van a leer. Bueno, con base en lo que hemos hablado, ¿qué características podemos resaltar del derecho internacional privado? En primer lugar, es un derecho interno. Es un derecho adjetivo sui generis. Es un derecho particular. Es un derecho positivo.
es un derecho nacional. Es un derecho prejudicial. Es un derecho público. Un derecho público es un derecho universal. Es un derecho espacial. Ven todas las características que tiene. Ya con esto vamos a ir conociendo poco a poco esta rama del derecho, ¿eh? Es un derecho interno, dice, porque lo aplica, cuando tenga su aplicación, ¿verdad? Un órgano interno, porque sus normas se encuentran en el derecho interno de cada estado. Sus normas forman parte de la legislación ordinaria de cada estado y se encuentran contenidos en las diferentes leyes. Vamos a ver que tenemos en el Código de Trabajo, en el Código de Notariado, en el Código Civil, en el Procesal. En todos los códigos tenemos derecho internacional privado. Derecho adjetivo sui generis. Adjetivo, ¿verdad? Como procesal, ¿verdad? Su función es indicar, señalar. Es un derecho de procedimiento, ¿verdad? El derecho internacional privado, como les digo, no reconoce ni establece derechos subjetivos ni impone deberes jurídicos. No lo hace. Desde el punto de vista de la norma de conflicto, conflictual. Es un derecho particular, privado, ¿verdad? Es privado, porque siempre existe un interés particular, un interés personal. Digo que ese es a nivel internacional. Intereses de Estado es internacional público, no es internacional privado. Es un derecho positivo. Son normas ciertas, existentes, verdaderas. Es un derecho nacional, porque lo crea, ¿verdad?, el poder legislativo del Estado. Y como consecuencia de su positividad, ¿eh?, se encuentra al interior de una nación. Es un derecho prejudicial. ¿Sí, Jaime? Bueno, es un derecho prejudicial porque antes de aplicar el derecho en un determinado estado, hay que acudir a la norma de conflicto, ¿verdad? O sea, cuando estamos en derecho internacional privado, no podemos llegar a la solución del problema directamente. Tenemos que encontrar la solución a través de la norma de conflicto que nos va a indicar, nos va a señalar, nos va a guiar hacia dónde, ¿verdad? Jaime. Bueno, entonces prejudicial, antes, ¿verdad? Antes. Es un derecho público. Pertenece al derecho público también. Dice, porque no oye la intención o la voluntad de los individuos. Son normas abstractas que se aplican sin discriminación, ¿verdad? La normatividad en sí pertenece al derecho público, ¿verdad? La normatividad en sí como sistema, ¿verdad? La normatividad como sistema pertenece al derecho público, ¿verdad? Es derecho universal, porque pues todos los estados del mundo tienen derecho internacional privado.
Y el derecho internacional privado se aplica en y en todos los estados. Y el derecho espacial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado nos plantea un conflicto en el espacio, no en el tiempo. Y se aplica en el espacio precisamente. Y desde este punto de vista, pues, sus ramas, sus postulados, ¿verdad? Su contenido se extiende a todas las ramas del derecho. Derecho laboral, ¿verdad? Extranjeros contratados en Guatemala, guatemaltecos contratados en el extranjero, el derecho civil, tenemos muchas cuestiones, matrimonio con extranjeros que quieren bienes en Guatemala, matrimonios con extranjeros, sucesiones, tutelas, situación de los bienes, etcétera. El tema que va a quedar en el tintero va a ser fuentes del derecho internacional. Hay bastante clasificación de las fuentes, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir la que nos proporciona aquí el doctor Larios sobre la ley interna. Fíjense, la ley interna es su fuente principal. Ya viene la costumbre, los tratados, la jurisprudencia, la doctrina, otras fuentes, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar un conocimiento pues más detallado del derecho internacional privado. ¿Cómo vamos nosotros en orden de importancia? Porque ahora es que la fuente más importante del derecho internacional público son los tratados, ¿verdad? Aquí no. La fuente más importante en el derecho internacional privado es la ley interna. Imagínense, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una diferencia con su primo más cercano, ¿verdad? El derecho internacional público. Ya el tratado viene como en segundos, ahorita ha tomado mucha importancia, pero no es el más importante. Entonces la ley interna, la fuente más importante. Entonces, compañeros, nos quedamos acá, ¿verdad? Estos documentos les va a llegar a sus plataformas para que le den una buena leída, ¿verdad? Los estudien y vayamos con tiempo, pues. Así que, Gracias, licenciado. de ustedes me despido y pasamos a la otra clase, ¿verdad? Gracias, licenciado. Fin de semana. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.